Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más.
Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Muy buenas tardes a todos, saludos. Para mí es un verdadero placer dar parte a la siguiente sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, obviamente tocando temas muy relevantes para nosotros como especialistas en urgencias. Para mí es un verdadero placer dar paso a esta sesión que se titula Aspectos especiales en el manejo del infarto agudo, que es un tema que vemos diariamente y a todo momento, ¿no? Y que debemos estar muy pendientes de esto. Quiero agradecer a la empresa de Boehringer por patrocinar esta sesión y voy a dar paso al primer ponente y vamos a dar continuidad al segundo. Voy a dar paso al doctor Javier Saavedra Uribe, quien es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, alta especialidad en medicina de reanimación, quien es expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, y a continuación voy a dar también especialista en medicina de urgencias y quien es parte del comité de vinculación y grupos de interés de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Al final daremos paso a algunas preguntas y sin más preámbulo, pues adelante, doctor Saavedra, un placer contar con usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Reinaldo. Como siempre es un honor y un placer para mí compartir un poquito de todo esto que tenemos oportunidad de vivir el día a día en los servicios de urgencias. Bueno, pues nuevamente, vamos a empezar con esta primera parte de la sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Vamos a hablar de un tema pues obviamente sumamente importante, una de las principales causas de mayor demanda de atención en los servicios de urgencias, que son las urgencias cardiovasculares. Y dentro de estas, pues obviamente el síndrome isquémico coronario agudo y particularmente el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, es obviamente lo que se lleva mayor orden de frecuencia y prevalencia, pues obviamente el poder ponerle un poquito más de atención, en particular a este tema. Vamos a hablar de algunos aspectos especiales junto con la doctora Silvia, una excelente amiga y urgencióloga, ampliamente conocida por todos ustedes. Hablaremos un poquito de algunas particularidades en relación a la evaluación, al diagnóstico y obviamente en relación al tratamiento. Sin mayor preámbulo, pues bueno, me gustaría como mero recordatorio platicar con ustedes un poquito en relación a lo que es, pues bueno, la definición del síndrome coronario agudo. Sabemos que engloba un espectro de condiciones compatibles con la isquemia miocárdica aguda y o infarto, y como consecuencia, obviamente, a esto va a haber una reducción abrupta del flujo sanguíneo coronario, lo que va a desencadenar, pues obviamente, esta isquemia, esta lesión. Y si no intervenimos nosotros de manera oportuna, vamos a tratar de evitar esa oclusión completa, o sea, ese flujo de sangre y de oxígeno, pues obviamente podemos tener oportunidad a través de un tratamiento de repercusión, poder beneficiar a nuestro paciente de una manera muy adecuada. Sabemos que, bueno, esta es la historia natural de la enfermedad en el contexto de lo que es la presentación clínica de la cardiopatía isquémica, ¿no? Hablando desde los factores de riesgo, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, va a condicionar en su gran mayoría fisiopatológicamente esta disfunción endotelial asociada a la aterosclerosis, va a condicionar obviamente una enfermedad aguda a nivel coronario, lo que va a condicionar obviamente la isquemia miocárdica, la trombosis coronaria y por ende también lo que es el síndrome isquémico coronario agudo. Puede traer como consecuencias o como complicaciones mecánicas la falla cardíaca o bien las complicaciones eléctricas como son las arritmias cardíacas. Esto va a condicionar remodelamiento, dilatación ventricular, la falla cardíaca y obviamente la enfermedad cardíaca a nivel terminal. Hablemos de lo que es esta estrategia que se ha venido manejando en México hace un par de años, lo que es el ICAT-3, en donde tenemos oportunidad de poder identificar al paciente, obviamente con esos factores de riesgo, a través de herramientas y auxiliares de diagnóstico, confirmar que se trata de un síndrome isquémico coronario agudo,
es decir, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, activar nuestro código infarto, instalar un tratamiento, buscar un traslado oportuno con toda la seguridad que conlleva obviamente para el paciente y tratar obviamente de retornar a la vida al paciente en las mejores condiciones posibles. Por ende, hablar un poquito ahí en relación a factores de riesgo, ya lo comentaba, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. 50% de los pacientes con hipertensión van a presentar una angina inestable, 60% pueden llegar a presentar el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, y hasta un 55% de estos pacientes con hipertensión arterial mal controlada o con desapego de tratamiento pueden llegar a presentar obviamente la muerte súbita, ¿sí? Problemas obviamente de dislipidemia, esta arterial lipídica, aumento de triglicéridos, un HDL bajo, un LDL aumentado, pues obviamente es un factor de riesgo sumamente importante. Tabaquismo, pueden ustedes ver ahí las cifras obviamente que puede condicionar la prevalencia de infarto agudo de miocardio, qué decir obviamente de la obesidad y el sobrepeso, y agregamos ahora pues bueno un tema ahí importante que ha sobrevenido posterior a todo este tema de pandemia, que es el COVID, que ha condicionado también un factor importante de riesgo para la lesión endotelial, para los cambios obviamente de hipercoagulabilidad, para toda la protrombosis que puede llegar a condicionar. ¿Sí? Vamos a iniciar obviamente la evaluación de un paciente que llega a un servicio de urgencias con ciertos factores de riesgo, que presenta obviamente ciertas manifestaciones clínicas. Sabemos que sigue siendo predominante la manifestación del dolor torácico, por lo que habrá que ser muy incisivo, muy objetivo en cuanto a su evaluación, características clínicas en cuanto al tipo, el inicio, la duración, la irradiación, las características, factores que lo acompañan, que lo exacerban o que lo disminuyan, para con esto poder ir haciendo obviamente un escrutinio y una ruta diagnóstica obviamente lo más objetivamente posible. Hablamos de algunas escalas de valoración que nos pueden ser de gran utilidad, como la Herd Score, que nos va a poder determinar obviamente si este paciente obviamente tiene un alto riesgo, un bajo riesgo, un riesgo intermedio, de acuerdo al puntaje, tomando en cuenta algunas variables muy importantes, como es obviamente la historia del paciente, el electrocardiograma, la edad del paciente, los factores de riesgo, si tenemos oportunidad de tener obviamente la determinación de troponinas. Esto obviamente nos va a dar un determinado puntaje y en base a este puntaje podemos determinar si es un factor de alto, de bajo, de intermedio riesgo. La escala de Grace, de la misma forma, tomando en cuenta todas estas variables, la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, el valor de creatinina, si el paciente tiene ya manifestaciones o no de falla cardíaca, si al momento del ingreso de nuestro paciente presenta paro cardiorrespiratorio, si trae un electrocardiograma obviamente con elevación del segmento ST, si tiene elevación importante de los biomarcadores, pues obviamente nos va a dar un determinado puntaje, lo que va a determinar obviamente el riesgo en este sentido. El score TIMI también es otro de los puntajes de riesgo que obviamente utilizamos para poder determinar en base a la historia, el examen físico y la presentación. Y en este puntaje, pues vamos a determinar obviamente la probabilidad o el pronóstico de muerte que puede llegar a tener este paciente. La confirmación, definitivamente, todo paciente que llega con ciertos factores de riesgo, con un cuadro de dolor torácico típico y que llega a nuestro servicio de urgencias, idealmente deberíamos de tener o de contar con estas unidades de dolor torácico en donde antes de los 5 o 10 minutos podamos tener oportunidad de tomar este registro eléctrico, ¿sí? De 12 derivaciones para poder obviamente confirmar y corroborar que ese paciente está cursando con un síndrome coronario agudo de tipo infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Qué vamos a ir a buscar intencionadamente? Pues justamente esa lesión subepicárdica o ese supradesnivel o esa elevación del punto J, con los criterios en donde debe de haber contigüidad en 2 o más derivaciones que sean contiguas para poder determinar, de acuerdo a la clasificación topográfica, la afectación que pueda haber en algún territorio, obviamente, de alguna arteria coronaria en particular, tratándose si es la cara inferior, la cara lateral alta, si es la cara, obviamente, anterior, la cara septal, la lateral baja, la posterior inferior o la anterior extensa, ¿no? Y tratar de buscar también intencionadamente el hacer o el realizar el círculo torácico completo para poder determinar que pudieran existir, obviamente, infartos posteriores o dorsales, ¿sí? O que tuvieran algún otro tipo de presentación. Es muy importante hablar un poquito en relación a la morfología sugestiva de esta elevación del punto J o de este supradesnivel o elevación del segmento ST. ¿Sí? Digo, no todos vamos a tener oportunidad de poderlo ver como puede ser la presentación típica horizontal. Podemos tener otro tipo de manifestaciones de esta elevación del segmento ST, como puede ser una presentación descendente, puede ser una forma convexa o en una forma ascendente,
pero al final va a ser esta elevación crítica del punto J con esa lesión subepicárdica, lo que va a condicionar obviamente el poder confirmar el diagnóstico de que estamos ante un infarto o el miocardio con elevación del segmento ST. Tomando en cuenta que de acuerdo a la localización que tenga, lo que nosotros podamos observar, como pueden ver ahí en los ejemplos en los electrocardiogramas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la elevación de B1, B2, B3, B4 hasta B5, pudiéramos hablar obviamente si la afectación es anterior extensa, en donde podemos hablar de si es una afectación de la descendente anterior, ¿sí? O bien de alguna de sus ramas septales o anteroseptal o lateral alta o lateral baja, lo que pudiera dar lugar obviamente a poder de alguna manera tener la sospecha de cuál pudiera ser el vaso coronario responsable de la afectación. En el ejemplo del electrocardiograma de la parte inferior, podrán ver que es un electrocardiograma de 12 derivaciones en donde tenemos la ausencia del onda P, tenemos obviamente la elevación persistente del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, con imágenes recíprocas en lo que es la cara anteroseptal, lo que correspondería a un infarto o miocardio por elevación del ST, de la cara inferior, ¿sí? Ya con una complicación ahí eléctrica en donde podemos ver obviamente precisamente por esta ausencia de la onda P, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos. Dentro de las situaciones especiales que tenemos que tener en consideración al momento de evaluar a un paciente que se presente con un cuadro clínico característico, típico o incluso atípico con factores de riesgo ya conocidos y que puedan determinar, obviamente, al momento de tomar el electrocardiograma, tenemos que tomar ciertas situaciones especiales a considerar. ¿Cuáles pueden ser? Pues justamente esta parte del momento de interpretar las mediciones y la ubicación de los puntos de medida deben ser consistentes para poder tomar criterio y decisión, obviamente, en cuanto a tratamiento. El punto J, recordar que es el punto donde termina el complejo QRS y comienza justamente el segmento ST. La elevación de este punto J, pues obviamente va a determinar la magnitud de la elevación de este segmento y se va a comparar con una porción isoeléctrica del registro. La medición debe tomarse al inicio del complejo QRS y es lo que nos va a determinar, obviamente, que estamos ante una lesión subepicárdica. Otra de las situaciones especiales que habría que considerar, cuántas veces no tomamos un electrocardiograma y observamos que tenemos esta elevación consistente, importante a nivel de lo que es la derivación ABR, ¿sí? Habrá que tomar en cuenta algunos puntos en particular que, si me permiten explicarlo, serían, tomando en cuenta, obviamente, primero que nada, si es un paciente con inestabilidad hemodinámica, tenemos la evidencia de esta elevación del segmento ST en esta derivación asociada con una elevación o más bien una depresión del segmento ST igual o mayor a 1 milímetro en múltiples derivaciones, puede sugerir obviamente la estenosis o locución completa de la arteria coronaria principal izquierda o del tronco coronario izquierdo. Otras causas pudieran ser incluir enfermedad de 3 vasos, ¿sí? Isquemia subendocardica difusa y una depresión generalizada. Pudiera hablar también de que tenemos múltiples diversiones relacionadas con taquicardia o con la presencia de un ST recíproco en la derivación ABR. Sin embargo, y no obstante, esta elevación que podemos llegar a observar en esta derivación de ABR no es específica para el tronco coronario y debe tenerse en cuenta, obviamente, la condición clínica del paciente. Es decir, aquel paciente que llega con cuadro de dolor torácico, con disnea, con síncope, con francos datos de inestabilidad hemodinámica que nos pudieran sugerir fuertemente que está cursando el paciente con datos de un choque cardiogénico, y que tengamos en el electrocardiograma estos criterios como pueden ser la elevación del segmento ST en ABR, como la depresión o el desnivel negativo del ST en derivaciones obviamente múltiples contiguas o recíprocas, pues obviamente habrá que considerar fuertemente que sí pudiera tratarse de un tronco coronario que pudiera estar afectado, o bien que pudiera haber la afectación de 2 o de 3 vasos coronarios, ¿sí? En 2019, en un estudio en donde Hash y colaboradores encontraron que solamente el 10% de los pacientes que tienen esta depresión del ST en múltiples derivaciones y la elevación persistente y consistente de el segmento ST en la derivación ABR tuvo una oclusión coronaria trombótica aguda. ¿Qué quiere decir? Que solamente el 10% tenían efectivamente o se corroboraba que tenían una enfermedad de tronco coronario, lo que podía estar dando obviamente la manifestación eléctrica de la elevación del ST en ABR y obviamente la manifestación clínica con esta inestabilidad hemodinámica que puede llegar a caracterizar a este tipo de pacientes. Otra situación
especial que habrá que considerar al momento de tomar obviamente el círculo torácico completo, pues obviamente la importancia que tienen estas derivaciones posteriores, ¿verdad? Un infarto con elevación del ST posterior, o también llamado ínfero-basal, es poco frecuente, aproximadamente ocurre en un 3% de los casos de infarto agudo al miocardio, y se debe de considerar la oclusión de la arteria circunfleja izquierda al momento de evaluar a un paciente con sospecha de un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Qué criterios debemos de tomar en consideración cuando tengamos, además de estas derivaciones posteriores? Pues bueno, tomar en cuenta que en el electrocardiograma de 12 derivaciones se puede presentar una depresión o un desnivel negativo del segmento ST en las derivaciones B1, B2 y incluso B3 con una onda T positiva asociada obviamente a la depresión que puede existir del segmento ST. De acuerdo con las guías de la Sociedad Española de Cardiología, estos pacientes deben ser tratados como si fuera obviamente un infarto con elevación del segmento ST. Tratando de recapitular un poco, si yo tengo un electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente con factores de riesgo, con dolor torácico, disnea, síncope, y en el que encontremos esta depresión del segmento ST B1, B2, B3 con una onda T positiva, habrá que considerar fuertemente que se trata de un infarto con elevación del segmento ST de localización póstero-basal o póstero-inferior. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente tomar el círculo completo torácico para ver en la determinación de lo que son B7, B8 y B9, ¿sí? La consistencia obviamente de la elevación del ST para poder obviamente determinar que se trata de un infarto de esta localización, ¿sí? Se recomienda que esta elevación debe de ser igual, mayor a 0.5 en cualquiera de derivaciones posteriores o como punto de corte. Una elevación del ST mayor o igual a 1 milímetro ha aumentado la especificidad y se recomienda como punto de corte, sobre todo en aquellos pacientes menores de 40 años, ¿sí? Otro de los criterios especiales, que sin embargo eso me voy a permitir dejárselo a la doctora Silvia para que lo aborde con un poquito más de detalle, es obviamente el paciente que llega con todo el cuadro clínico característico, con los factores de riesgo, pero que en el electrocardiograma podemos evidenciar todos los criterios de un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Ya habrá oportunidad de que ella pueda explicar con un poquito de detalle esta situación especial. Continuando obviamente con la evaluación del paciente, una vez teniendo al paciente con el cuadro clínico característico, con factores de riesgo, con un electrocardiograma en el que tengamos ya la confirmación de este síndrome isquémico coronario agudo, pues obviamente tenemos forma de poder corroborar a través de biomarcadores cardíacos, obviamente que se trata de este problema coronario, ¿sí? Sabemos de las troponinas ultrasensibles, hablemos de la fracción MB, que sigue siendo obviamente de importancia, y la ProBNP en algún momento dado para poder determinar qué tanta falla no cardíaca puede llegar a tener este paciente como complicación de este SICA o de este síndrome isquémico coronario. Esto es una slide que me permite rápidamente recordar todo lo que es el IK3, es decir, identificar al paciente con factores de riesgo, con un cuadro de clínico característico, que acuda a un centro de primer contacto, en los primeros 10 minutos poder tomar un electrocardiograma, se confirma que existe la elevación del segmento ST, y en ese momento, pues obviamente vamos a activar nuestro código infarto para poder con esto dar un tratamiento obviamente específico. ¿Qué tipo de tratamiento? Pues bueno, si tenemos oportunidad de tener disponible una sala de hemodinamia, vamos a dar oportunidad de que ese paciente, si está dentro de los primeros 60 minutos obviamente de su traslado, pues obviamente un intervencionismo coronario primario, percutáneo primario para poder llevar a cabo un cateterismo, poder identificar el vaso responsable, llevar a cabo una reperfusión mecánica y con esto obviamente poder darle un tratamiento oportuno a nuestro paciente. Si nuestro traslado es de más de 60 minutos, podemos optar por la fibrinolisis o por una terapia de repercusión farmacológica, junto con todo el tratamiento adjunto para poder obviamente dar manejo a esta repercusión farmacológica y obviamente tener todos los criterios en mente, tanto clínicos como bioquímicos y electrocardiográficos, para poder determinar que tuvimos una trombolisis exitosa. Siempre tener en mente que si el paciente, a pesar de haber tenido esa terapia de repercusión farmacológica, tenemos oportunidad todavía de poder brindar una estrategia fármaco-invasiva para poder mejorar obviamente las condiciones tanto clínicas como de funcionalidad obviamente miocárdica de nuestro paciente, tratando de tener una comunicación efectiva, asegurando un traslado para nuestro paciente y que pueda llegar con oportunidad obviamente a recibir un cateterismo obviamente secundario de rescate con esta estrategia fármaco-invasiva.
¿Cuál es el objetivo entonces? Que en el menor tiempo posible podamos tener oportunidad de brindar una terapia de reperfusión, ya sea farmacológica o sea mecánica, habiendo identificado obviamente el paciente con cuadro clínico característico, con los factores de riesgo, y electrocardiográficamente puede ser obviamente con las manifestaciones de la elevación del ST típicas, o bien tomando en cuenta algunas situaciones especiales, como ya lo comentábamos, como son los infartos de localización posterior dorsal, como es la elevación del segmento ST a nivel de lo que es la derivación ABR, si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda de reciente o nueva aparición, incluso un bloqueo de rama derecha, para poder obviamente poder tener oportunidad de dar un tratamiento lo más oportuno posible. Como ya mencioné, tenemos diferentes métodos de repercusión, puede ser a través de una angioplastía primaria, puede ser a través de una fibrinolisis farmacológica, o bien una estrategia combinada o una estrategia fármaco-invasiva. ¿Qué hacer cuando el paciente obviamente tiene un acceso limitado a una ICP primaria? Pues lo que ya comentábamos, fibrinolisis. Va a permitir abrir la arteria lo más rápidamente posible, nos va a favorecer a salvar miocardio y le vamos a dar la oportunidad obviamente de llegar a una angiografía secundaria para poder garantizar un flujo más adecuado a través obviamente del conocimiento de su anatomía y poder determinar si es necesaria la colocación de dispositivos como son los stent para poder obviamente con esto favorecer una adecuada repercusión en nuestro paciente. ¿Sí? Tenemos una elevación del ST, tenemos paciente con todas las características o indicaciones obviamente a favor, sin ninguna contraindicación, podemos dar lugar a la trombólisis o la fibrinolisis primaria con este tipo de medicamentos. En caso de que el paciente persista con dolor o que no haya disminuido, que no tengamos una disminución del segmento ST de más del 50%, ¿sí? Y que el paciente tenga nuevamente elevación, bioquímica de marcadores cardíacos, pues obviamente es un paciente que debe de ser presentado y debe ser enviado para una terapia de repercusión mecánica, es decir, una terapia fármaco-invasiva, para poder favorecer, como pueden ustedes ver en esa imagen, al momento de conocer la anatomía coronaria, identificar el sitio de la oclusión, llevar a cabo el tratamiento obviamente de la colocación de algún dispositivo médico y poder con esto poder reperfundir de una manera más oportuna, más adecuada y más eficiente obviamente ese vaso afectado y con esto mejorar obviamente el pronóstico y la calidad de vida de nuestro paciente. Hablando de estas situaciones especiales, tenemos que siempre tener en mente que obviamente nuestro paciente posterior a la reperfusión, ya sea farmacológica o bien mecánica, va a presentar estas arritmias de reperfusión. ¿Cuáles son estas arritmias de reperfusión más frecuentes? Pues son las contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares como las conocemos. Podemos tener episodios de taquicardia ventricular sostenida o no sostenida y también se ha identificado con un cierto grado de frecuencia lo que es el ritmo idioventricular acelerado. Dentro de las arritmias que con menor frecuencia se pueden llegar a presentar, pues es obviamente la fibrilación auricular y bueno, si en caso de que llegara lamentablemente a presentarse, pudiera ser incluso la fibrilación ventricular, obviamente cuando ya tenemos una afectación muy importante que puede llegar a condicionar este tipo de arritmia letal. Entonces, siempre considerar, obviamente, en el monitoreo de nuestro paciente o en el registro electrocardiográfico continuo, el poder identificar estas arritmias de repercusión que pueden llegar a presentarse. El objetivo con haber hecho este tipo de repaso es para dar paso a lo que realmente queríamos platicar con ustedes, es mostrar obviamente algunos escenarios clínicos en donde obviamente podamos tomar decisión en base a las características propias del paciente, con algunos factores de riesgo, con la situación de cómo llegan al servicio de urgencias, el tiempo de evolución, y poder decidir obviamente cuál sería el tratamiento obviamente más adecuado para este tipo de pacientes. ¿Sí? Si me permite, me gustaría iniciar con algunos casos clínicos. Tenemos, por ejemplo, este paciente, un paciente masculino de 60 años, tiene como antecedente ser hipertenso, es diabético, tiene un antecedente también importante de haber tenido ya un cuadro de infarto con elevación del segmento ST 5 años antes, en donde se pudo tener oportunidad de realizarle un intervencionismo coronario percutáneo de manera primaria, en donde se identificó una lesión de la descendente anterior, hubo oportunidad de que tuviera oportunidad de una repercusión exitosa, y pues bueno, en esta ocasión acude porque presenta un cuadro de dolor torácico precordial típico, ¿sí? Fíjense bien, de 6 horas de evolución, con una intensidad de 8 de 10, acompañado de algunos síntomas neurovegetativos, es decir, el paciente tenía náusea, tuvo sensación de micción, estaba con palidez de tegumentos, con cierta sudoración. Al momento de que llega a urgencias, llega con una presión arterial de 160 milímetros de mercurio,
con una frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto, una respiratoria de 20 por minuto, saturando al 94% el aire ambiente y con una glucometría capilar de 320 miligramos por decilitro. Como podemos ver, tenemos un paciente con factores de riesgo ya perfectamente identificados, importantes: la edad, el género, la hipertensión, la diabetes, el antecedente obviamente ya de un cateterismo previo hace 5 años con una lesión a nivel de la descendente anterior, y acude por un cuadro clínico pues característico, ¿verdad? Típico de dolor precordial, ¿sí? Con una intensidad importante acompañado de ciertos síntomas que obviamente hacen, por todo lo anterior, obviamente un paciente muy típico en relación a las características de poder sospechar de que es un paciente que está cursando con un síndrome isquémico coronario agudo, y hasta no descartarse lo contrario, probablemente con un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento. Se le toma un electrocardiograma de 12 derivaciones y en donde podemos encontrar que tiene obviamente ciertas características particulares este paciente. Por el tiempo de evolución habrá que considerar obviamente esos cambios que pueden llegar a tener ya este paciente, como pueden ver ustedes si me siguen en las derivaciones B1, B2, B3 e incluso B4, tenemos ya la presencia de onda Q, tenemos aún todavía la persistencia de la elevación del segmento ST, con una onda T negativa isquémica, por lo que nos permite obviamente confirmar el diagnóstico de que tenemos un paciente con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en la cara anteroseptal de 6 horas de evolución, ¿sí? Y habrá que considerar en este momento si tenemos el recurso de la angioplastía para poder obviamente brindarle la oportunidad de una terapia mecánica de repercusión, o bien si es un paciente candidato a trombolisis por la falta de disponibilidad de esta terapia de reperfusión mecánica, o bien incluso posterior a haber trombolizado, tomando en cuenta estos criterios de reperfusión, si hay necesidad de tener que enviar a este paciente a una terapia fármaco-invasiva, ¿sí? Es un caso típico característico, ¿verdad? Este paciente obviamente, vaya, por las características en cuanto a sus signos vitales, no llegó con una inestabilidad hemodinámica afortunadamente tan severa, que obviamente nos dio oportunidad obviamente de poder tomar decisión de manera oportuna, junto con todo el tratamiento adyuvante obviamente que se requiere para un paciente con estas características, ¿sí? Tenemos este otro caso clínico, hablamos de un paciente masculino, 53 años, solamente con antecedente de hipertensión arterial sistémica, ¿sí? Tiene un inicio de padecimiento actual hace 2 horas aproximadamente, en donde el paciente refiere presentar sensación de falta de aire, es decir, presencia de disnea que va de medianos a pequeños esfuerzos, y se agrega, ¿sí?, la presencia igual de un dolor típico, característico, opresivo en la región precordial con una intensidad 8 de 10, acompañado también de algunos síntomas neurovegetativos. El paciente con signos vitales de 110-70, de presión arterial, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 23 latidos por minuto, saturando al 90%, ¿sí? Se le toma este electrocardiograma en los primeros minutos de haber arribado al servicio de urgencias de 12 derivaciones, y igual, de la misma forma, si me ayudan y me siguen, si observamos en la cara inferior, es decir, en las derivaciones D2, D3 y ABF, podemos observar y evidenciar obviamente la elevación del segmento ST, es decir, una lesión subepicárdica en la cara inferior, ¿sí? Lo que obviamente condiciona que este paciente requiera sí o sí una terapia de reperfusión farmacológica, ya sea con tenecteplase o con alteplase, a las dosis que ustedes ya conocen perfectamente, en el tiempo de administración de uno y de otro medicamento, con el monitoreo y el seguimiento obviamente posterior a esta situación. Se tromboliza este paciente, ¿sí?, con tenecteplase. A los 60 minutos de trombolisis se le toma este electrocardiograma. Como pueden ver, tiene varias situaciones ahí importantes que habrá que observar ahí en el electrocardiograma. Si ustedes me ayudan a ver en la cara inferior, ya hay la presencia de estas ondas Q más prominentes. Tenemos todavía la persistencia de la elevación del segmento ST, pero llama mucho la atención la presencia de esta alternancia eléctrica que está presentando ese paciente, si pueden darse cuenta, ¿verdad? Tiene complejos QRS de diferente tamaño que van alternando, obviamente asociado con las manifestaciones eléctricas como son la presencia
de la lesión subepicárdica persistente, ya con la presencia de necrosis, ¿sí? Esto a los 60 minutos de haber iniciado la trombolisis con este paciente. En las caras o en las derivaciones precordiales, como pueden ver igual, ahí podemos ver, identificar alguna extrasístole ventricular aislada que se puede observar ahí en la derivación B4, B5, ¿sí? Y los cambios recíprocos en lo que es la cara anteroseptal, en donde vemos un descenso, ¿sí? De lo que es el segmento ST, que corresponde nuevamente en imagen en espejo a lo que pudiera ser obviamente la lesión subepicárdica que se presentó en la cara inferior. Este paciente continuó, obviamente, con la persistencia de la elevación del segmento ST. Hubo una disminución progresiva de dolor, aunque llegó a una escala de 4 de 10 y de ahí se mantuvo, por lo que se buscó intencionadamente poder trasladar a este paciente, ¿sí? A una terapia de reperfusión mecánica, es decir, una terapia fármaco-invasiva, en donde se logra identificar obviamente todavía el grado de oclusión o de obstrucción que tenía ese vaso coronario derecho, dando lugar obviamente al tratamiento de reperfusión mecánica con la colocación de un stent, y vean posterior a la imagen en la parte inferior de su lado izquierdo, cómo se ve ya prácticamente un flujo a través de ese vaso que se encontraba previamente ocluido, pues obviamente ya habiendo mejorado, ¿verdad? Es decir, podríamos hablar que este paciente recibió una terapia de reperfusión fármaco invasivo exitosa, toda vez que hubo oportunidad de poder brindar una terapia fibrinolítica. Sabemos que la evolución obviamente no fue la más adecuada, toda vez que no disminuyó completamente el dolor, no disminuyó más allá del 50% la elevación persistente de lo que es el segmento ST, y tuvo que llegar obviamente a una terapia de reperfusión mecánica para poder conocer la anatomía, el grado de oclusión y obviamente brindar un tratamiento oportuno. ¿Sí? Vamos a ver este último caso clínico para darle ya paso a la doctora Silvia Uribe con su presentación. Hablamos de una paciente femenina de 40 años de edad que tiene como antecedentes ser sedentaria, tiene antecedente de tabaquismo, ¿sí? Tiene un padecimiento el cual se caracteriza por presentar la presencia de dolor en la región de epigastrio, ¿sí? Aparentemente sin irradiaciones, de 8 horas de evolución, ¿sí? Con una intensidad 8 de 10, acompañado de lo que fue náusea, presentó vómito, presentó una lipotimia en la paciente, ¿sí? Que posteriormente llegó a presentar un síncope franco, por lo que obviamente los familiares deciden llevar a esta paciente al servicio de urgencias. Al momento de su ingreso, la paciente con una presión arterial de 80 a 50 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 50, una frecuencia respiratoria de 20 y saturando a 94%. Si vemos, este paciente es una paciente joven, ¿sí? Pero con factores de riesgo también ya perfectamente identificados, importantes, el sedentarismo. Habría que ver cuánto era el peso del paciente para ver si no tenía también obesidad agregada. El tabaquismo, obviamente, con un factor también de riesgo importante. Y con un cuadro clínico no típico, en donde no hubo la presencia de dolor a nivel, obviamente, torácico, a nivel de la región precordial, pero sí con una variante atípica muy frecuente que se puede llegar a presentar en los pacientes, que es la epigastrialgia característica, acompañada de algunos síntomas neurovegetativos y asociado obviamente a la hipotensión. Pudiéramos hablar de que esta paciente probablemente estaba cursando con un síndrome de Bessoral-Harris, ¿sí? Característico de un paciente que tiene una afectación a nivel de la coronaria derecha, es decir, una vez tomando el electrocardiograma de las 12 derivaciones, podemos observar cómo esta paciente ya tiene la elevación del segmento STI en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, con cambios recíprocos en espejo en la cara apical, y podemos hablar incluso ya de la presencia de ondas Q, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que seguramente esta paciente corresponde a lo que nosotros podemos observar en el electrocardiograma con el tiempo de evolución que nos hace referencia obviamente el cuadro clínico, ¿no? Esta paciente obviamente por la manifestación de la presencia de la epigastralgia, por la presencia obviamente del síncope, por la inestabilidad hemodinámica, con lo que estamos evidenciando ahí que tiene una bradicardia sintomática inestable, en donde podemos observar que igual no hay presencia de onda P, que tiene ya presencia de onda Q en la cara inferior con la elevación persistente del segmento ST, pues obviamente confirmamos que se trata de un paciente con una oclusión importante a nivel de la coronaria derecha, ¿no? Fíjense bien, se decide trombolisis en esta paciente porque no había forma de poder ser recibida esta paciente
para una terapia de reperfusión en los primeros 60 minutos, por lo que se decidió dar lugar a la trombolisis con TNK. 60 minutos posteriores, vean este electrocardiograma. Si me regreso un poco, vean la diferencia significativa importante que hay en relación a la disminución de lo que fue el segmento ST. Sí podemos decir que tuvo más de una disminución del 50%, ¿sí? de esa elevación del segmento ST. Incluso si podemos ver, las ondas que ya no se ven tan prominentes, ¿sí? Lo que podríamos pensar, obviamente, que pudiéramos hablar de una repercusión probablemente exitosa. Ya existe la aparición de ondas P, cosa que no podíamos ver en el electrocardiograma anterior, ¿sí? Pero persiste todavía con una bradicardia sintomática muy importante, ¿sí? Hablamos de una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto. Vean, 90 minutos posterior a la trombolisis, ya prácticamente hay un descenso importante de lo que es el ST en la cara inferior, pero sigue persistente esta complicación eléctrica que es también muy característica de los pacientes que llegan a presentar este infarto agudo del miocardio de localización inferior, que pudiera ser obviamente una afectación a nivel ahí de lo que es a nivel del nodo auriculoventricular, lo que pudiera estar condicionando obviamente estas bradiarritmias que pueden incluso progresar a la presencia o a la presentación de bloqueos auriculoventriculares. ¿Sí? Este paciente pues obviamente es candidato muy seguramente a ser enviado a que se le realice obviamente una ICP secundaria, para poder conocer la anatomía, poder ver qué tanto grado de reperfusión tuvimos, es decir, conocer ese flujo que tiene esa arteria afectada y de ser necesario, pues obviamente la colocación de dispositivos para poder mejorar obviamente esa reperfusión, ese flujo coronario y seguramente también para la colocación ya de un marcapaso de forma definitiva. Por cuestiones de obviedad de tiempo y para dar lugar a brindarle oportunidad a la doctora Silvia Uribe, yo voy a terminar mi participación con estos casos clínicos y habiendo hecho un repaso de manera muy general, obviamente, de la evaluación, obviamente, de este tipo de pacientes que nos pueden llegar con mucha frecuencia al servicio de urgencias. No me resta más que agradecerles y vamos a esperar hasta el final de la sesión. En caso de que hubiera algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Doctor Reinaldo, pues obviamente estoy a la orden de lo que se pudiera ofrecer. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Reyes, por la presentación. Doctor Saavedra, buenas tardes. Vamos a dar inicio a estos casos clínicos que creo que son de relevancia y que seguramente varios de ustedes se van a ver identificados con ellos, pero vamos a ver todo el contexto científico y el respaldo que tenemos en cuanto a estudios que nos dicen los pasos que tenemos que seguir ante estos siguientes casos. Vamos a ser un poco breves ya para que vayan a cenar, ¿verdad? Son casos de la vida real, son casos que vemos todos los días. Saben que el infarto no tiene horario, 24/7 nos llega en cualquier horario de la guardia, quizás mínimo uno tenemos en todas las guardias. Y hay veces que se vienen como si se hubieran bajado del camión, vienen seguiditos los infartos. Vamos a dar inicio con este caso. Paciente masculino de 62 años, antecedentes heredofamiliares, padre y madre con diabetes mellitus tipo 2. De antecedentes personales patológicos, el paciente fuma de 1 a 2 cigarrillos por día e inició el padecimiento actual. Parece que le pasó afuera del hospital que iba pasando y dijo, es momento de infartarme. 10 minutos previos a su ingreso con dolor retroesternal opresivo, 3 de 10. Realmente no le dio mucha implicancia, pero pues le resultó importante que tuviera esa molestia ahí en el pecho. Que así de radiacuello, acompañado de disnea y diaforesis. En cuanto a los signos vitales, vemos dentro de parámetros normales, nos llaman la atención la frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, una TA 130/80, respiratoria de 23 y saturando al 95% con una temperatura normal. Como marcan las guías, tenemos que tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos posterior al primer contacto con el médico. En cuanto no llega el paciente, máximo no tardarnos más de 10 minutitos, perdón. Y vean, no me voy a retrasar en la lectura completa del electrocardiograma. Vemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Nos llama la atención que evidentemente estamos viendo un bloqueo de rama izquierda. Y también resulta, vean, no vemos la presencia de ondas P. Entonces pareciera que es un ritmo nodal. Entonces, en primera instancia tenemos un paciente que llega con clínica sugerente, un paciente que le resulta raro ese dolor, que tiene ahí un poco de descarga adrenérgica, y un electrocardiograma con un bloqueo de rama izquierda y un ritmo nodal.
¿Cuál es la implicación? ¿Qué es lo importante de nosotros diagnosticar un bloqueo de rama izquierda? ¿Por qué le estamos dando importancia a ese bloqueo de rama izquierda en el contexto de un paciente con cardiopatía isquémica? El bloqueo de rama izquierda por sí solito es una anomalía electrocardiográfica común. Diario lo vemos en los servicios de urgencias en pacientes hospitalizados. En menos de 1% de la población los pacientes pueden llegar a tener bloqueo de rama izquierda sin que esté asociado a una patología cardiovascular. Eso sí, obviamente, si los pacientes llegan a tener dilatación miocárdica, alguna causa que le genere o le pueda generar un bloqueo de rama, pues sí, lo pueden llegar a presentar, y en el 33% de los pacientes, y en su mayoría con insuficiencia cardíaca. Y puede estar, como les estoy comentando, estar asociado o no a una enfermedad cardíaca. Que lo tenga no quiere decir que 100% pueda tener una enfermedad cardíaca, puede que no tenga absolutamente nada y tenga un bloqueo de rama izquierda. La mortalidad de los pacientes que presentan un bloqueo de rama izquierda es menor al 1% si es que no tiene asociada una enfermedad cardíaca, y en los pacientes que sí tienen un contexto cardíaco, la mortalidad supera 10 veces lo normal. Aquí tenemos que recordar que siempre para leer un electrocardiograma tenemos que tener la implicación clínica para darle un buen contexto. Entonces tenemos que sumar 3 cosas importantes: los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, en este caso cardiovasculares, que le debemos de dar mucho más sustento, la clínica que tiene nuestro paciente y la interpretación que le estamos dando, y los hallazgos electrocardiográficos. Como lo marcan desde hace muchos años las guías, en el contexto, y repito, insisto, en el contexto de un paciente que tiene clínica sugerente de cardiopatía isquémica, que estamos viendo en el electrocardiograma un bloqueo de rama izquierda, ese paciente automáticamente entra en la ramita de los síndromes isquémicos coronarios, pero que tienen elevación del segmento ST. De forma aislada, un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda, no necesariamente nos tenemos que estar preocupando de que tenga una enfermedad cardíaca. Siempre estar muy apegados a la clínica y al contexto en el que está nuestro paciente. De este lado van a ver mucho ese mensaje subliminal, que no se nos olvide el contexto clínico que tiene nuestro paciente para dar lectura a la interpretación electrocardiográfica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del bloqueo de rama izquierda? Ustedes lo saben perfecto. Un complejo QRS mayor a 120 milisegundos. En B1 podemos tener una onda QS o una onda R con una onda S un poco más grande. Y en B6 debe tener una onda R con las muescas y sin ninguna onda Q, y la onda T discordante a la posición del complejo QRS. Ahora bien, los famosos criterios de Esgarbosa de cómo un bloqueo de rama izquierda de las de His como un equivalente para hacer el diagnóstico de que el bloqueo de rama izquierda tenga un equivalente a la elevación del segmento ST. Y estos criterios de Esgarbosa ya tienen muchos años, ahora sí que en nuestro medio, para que nosotros podamos tener la sospecha o la certeza de que podamos seguir en el proceso de que el paciente es un paciente con cardiopatía isquémica con elevación del segmento ST. Pero vean, esto es muy importante. En ocasiones, y no me dejarán mentir, vemos un paciente que no tiene criterios de Esgarbosa y decimos, pero pues no, déjala porque no tiene criterios de Esgarbosa, seguramente es otra cosa, ¿no? Lo que lo está llevando al servicio de urgencias. De los criterios de Esgarbosa tradicionales que conocemos, tiene una sensibilidad del 49% y una especificidad sí alta, un 90%. Estos criterios son 3 principales. El primero, que es una elevación del segmento ST concordante con el complejo QRS, mayor a 1 milímetro, nos va a dar 5 puntos. Si tiene eso, le vamos a dar directamente 5 puntos al puntaje de los criterios de Esgarbosa, como si estuviera nominado. Si tiene una depresión del segmento ST concordante con el complejo QRS, le vamos a dar 3 puntos. Y si tiene una elevación discordante mayor a 5 milímetros, le vamos a dar 2 puntos. Si por sí solito estos puntajes que le saquemos al paciente nos da más de 3 puntos, estamos en teoría, ante un paciente que tenga un síndrome isquémico coronario con elevación del segmento ST. Pero bueno, siguieron averiguando, no les gustaba tanto la sensibilidad que otorgaban estos criterios de Esgarbosa del 49%, y después los modificaron por allá del 2015. Modificaron estos criterios y básicamente lo único que modificaron fue el tercer punto, en el que en lugar de otorgarle que fuera más de 5 milímetros la elevación discordante con el complejo QRS, dijeron que si era mayor al 25% de lo que medía la onda amplia o el resto del complejo QRS. Esa elevación pues ya iba a ser significativo
y los criterios de Esgarbosa modificados con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Con eso todavía no se quedaron tranquilos y a finales del 19 a principios del 20 salieron estos algoritmos de Barcelona, en el cual, igual, para tomar en cuenta un bloqueo de rama izquierda, fueron equivalente a la elevación del segmento ST en el contexto clínico y mientras el mensaje subliminal del paciente con cardiopatía isquémica. Y aquí vi que tomaron en cuenta que tuve una depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro, o lo que es equivalente a 0.1 milivolt, en cualquier derivación, o una elevación del segmento ST discordante al complejo QRS, también en cualquier derivación que tuviera la implicación del complejo QRS, un máximo voltaje de 6 milímetros. Nos tuvieron un máximo voltaje de 6 milímetros. Con esto, cualquiera de estos nos daba positivo para que integráramos nosotros el contexto clínico del paciente a un paciente con bloqueo de rama izquierda y lo diagnosticáramos como un SICA con elevación. Entonces pueden tomar cualquiera de estos 3 criterios para asociarse más, hacer y llegar de forma más rápida al diagnóstico y no retardar el diagnóstico y el tratamiento. Entonces recordemos, este es nuestro electrocardiograma, el primero que pusimos en el caso del paciente que llegó al servicio de urgencias con un tiempo de evolución súper corto, menos de 30 minutos ya teníamos prácticamente todo. Si les doy tiempo a que saquen los criterios, pero lo voy a hacer un poco más rápido, ya le hice yo el análisis en su momento. No tiene criterios de Esgarbosa y tampoco modificados, ni tiene algoritmo de Barcelona, pero tenemos un paciente con clínica y no debemos de dejar pasar esto. Ya esta es la finalidad prácticamente del caso, que aunque no cuente con criterios, pero tenemos una clínica muy sugerente, su colmillo, su intuición clínica no les falla, es un paciente que sí o sí es una cardiopatía isquémica. De la nada, el paciente vemos en el monitor que se quita el bloqueo de rama izquierda. En ese momento ya estábamos tomando la decisión de tomar troponinas, ya estaba canalizando el paciente, ya se estaba dando todo el tratamiento antiisquémico y en el monitoreo se quita el bloqueo, vemos que hay unos cambios electrocardiográficos y tomamos un electrocardiograma. Perdón por mis malas tomas, pero ante la urgencia nunca puedo tomar fotografías adecuadas. Pero lo poco que pude tomar, esta es la derivación de 3, vean cómo hay una elevación del segmento ST en D2, este es de 2, perdón, este es de 3 y este es ABF, aquí hay un error, este es de 3. Hay una elevación del segmento ST en la cara inferior. Y en la cara lateral baja, en B5 y en B6, también vemos una elevación del segmento ST. Por eso fue importante y daba punta o pie a que vieran que no teníamos una onda AP y te estábamos alternando con un ritmo nodal, perdón. Y en ese lapso, que seguramente se movió el trombo, algo pasó, se quita el bloqueo de rama izquierda y ahora identificamos esta elevación. Eso que nos estaba haciendo dudar si era infarto o no era infarto, lo estábamos diagnosticando en el momento. Esta es la evidencia que nos traen las guías, la última revisión de las guías de la ESC, de la europea, en cuanto al abordaje de los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Entonces dice prácticamente y en resumen que si tienes un paciente con cardiopatía isquémica, le tomas un electro, te sale bloqueo de rama izquierda, pero no te queda claro, le tomes troponinas necesariamente o pues muy sugerente que le tomes troponinas de alta sensibilidad. Pero si no la llegaras a tener o por alguna razón no la tienes, son pacientes que requieren de una angiografía y son pacientes que se deben de tratar como si fuera un síndrome isquémico coronario con elevación del segmento ST. 2 de 3 necesitamos prácticamente para hacer el diagnóstico de un infarto con elevación del segmento ST. La clínica que la tenemos, que es un paciente que llegó con dolor, el electrocardiograma, que es un paciente que tuvo un bloqueo de rama, que se le quitó y que en un cachitito alcanzamos a ver que tenía elevación del segmento ST en la cara inferior, y la troponina que probablemente ya no la esperamos, porque teníamos 2 criterios muy importantes. Entonces es un paciente que le tenemos que ofrecer reperfusión. ¿Qué nos marcan las guías? Que si tenemos tiempo para pasar al paciente a una ICP en menos de 120 minutos, se la otorguemos. Si no, tenemos otras terapias de reperfusión, que sería farmacológica intravenosa. En este caso, y como es pues muy frecuente, no contamos con hemodinamia, perdón, las 24/7,
entonces a este paciente le teníamos que ofrecer otro tipo de reperfusión que era farmacológica. Como recordatorio, tenemos 3 fármacos principales disponibles en México: streptokinasa, que ya casi no se utiliza, alteplase y tenecteplase. En este caso utilizamos tenecteplase, un bolo único de 0.5 miligramos por kilogramo. Recuerden que la dosis máxima es de 50 miligramos. Y recordando que la diferencia, o sea, utilicemos el trombolítico que tengamos disponible, ¿no? Y la diferencia entre ambos es la vida media, que es mayor de tenecteplase, por eso es que podemos administrarlo en bolo. Es también un beneficio que podamos administrar en bolo el medicamento, y no necesariamente que estemos en una infusión continua por 1 hora como es alteplase, porque la vida media es mucho más corta. Y obviamente la especificidad en cuanto a fibrinoespecificidad, que es mayor con tenecteplase comparado con alteplase. ¿Cuáles son las conclusiones y quiero que se lleven a casa en cuanto a este primer caso? Que en el contexto, y creo que ya lo dije demasiadas veces, en el contexto clínico, con un bloqueo de rama izquierda, es un desafío obviamente para todos los médicos. En ocasiones sí es un poco arriesgado, dices, chin, pero si no veo la elevación, ¿cómo es que lo voy a trombolizar o cómo es que lo voy a presentar para cateterismo? Pero la clínica es sumamente importante para poder llegar a hacer el diagnóstico, y que probablemente estamos ante el contexto de un paciente con infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Que no retrasemos el reconocimiento ante su tratamiento, que aunque esos criterios de Esgarbosa o ese algoritmo de Barcelona no nos compensa demasiado, no nos dé muchos puntos para que nosotros digamos, sí tiene un infarto agudo del miocardio, no nos retrasemos. Si nos causa duda, pues saquemos troponina de alta sensibilidad, y si no, pues hagamos un team para poder llegar a un diagnóstico mucho más rápido, llegar con un abordaje, continuar más bien con el abordaje y tratamiento. En el contexto de un paciente que tenga cardiopatía isquémica y bloqueo de rama izquierda, tienen mayor frecuencia para presentar muerte súbita, choque, arritmias letales como taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, edema agudo pulmonar y una mayor mortalidad desde su ingreso hasta los 30 días. Entonces, esa es la importancia en el contexto de un paciente con cardiopatía isquémica, dolor clínica sugerente y bloqueo de rama izquierda. Vamos a dar seguimiento a este segundo caso. Un paciente de 72 años, igual masculino. Creo que todos los casos son masculinos, ¿eh? No crean que hay algo personal, pero fue pura casualidad. Tabaquismo, casi una cajetilla, cajetillas y 3 cigarrillos, ¿no? Una cajetilla al día, ya lleva un montón de años fumando, 50 años, un tabáquico de 20. En el 2008 tuvo un infarto agudo del miocardio que requirió una colocación de stent en la insuficiencia cardíaca de FEBI preservada. En el 2014 fue diagnosticado con EPOC y en el 22 tuvo un accidente isquémico transitorio. Toma varios medicamentos de importancia: aspirina, 100 miligramos, rivaroxabana, atorvastatina, sacubitril, valsartán para la insuficiencia cardíaca, metoprolol igual, dapaglifosina, y sus inhaladores para su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ven la clínica de este paciente. Inició 4 horas con dolor en epigastrio, transfictivo de intensidad 7 días, que después se disparó a 9 de 10, muy intenso. Fue después de comer unas carnitas, seguramente hay algo grasoso, comida típica mexicana. Y al interrogatorio dirigido niega dolor torácico, niega descarga adrenérgica, niega diarreas, niega alguna otra cosa. En la exploración física le dolía clínicamente a nivel de hipocondrio derecho, tenía morfina incluso, y dolor a la palpación en epigastrio. Por eso es que vieron necesario abordarlo como un dolor abdominal y no como algo isquémico, algo cardiotorácico. Le toman laboratorios, sale las bilirrubinas con un patrón obstructivo, bilirrubinas totales de 3.74, bilirrubina directa de 2.6, lipasa de 3.813 y amilasa de 928. Hasta ahí no le habían dado importancia al antecedente que tenía de cardiopatía isquémica, porque tenía clínica muy sugerente de algo abdominal, y en este contexto probablemente se trata de una pancreatitis de origen biliar. Se estaba haciendo todo el abordaje, que ultrasonido, que la interconsulta o cirugía /gastro, quien fuera a estar allá al pendiente del paciente con el diagnóstico por pancreatitis biliar, y a la hora que ya estaba, no es mentira, no lo estoy inventando, a la hora que ya estaba pasando prácticamente a piso, presenta datos de bajo gasto, se detecta que el paciente ya en un momento súper rápido se queda sin pulso, hay un paro cardiorrespiratorio presenciado,
Iniciamos con presiones y a la hora que lo estamos monitorizando, porque ya no estaba monitorizado, porque ya se iba a subir a piso, vemos un trazo similar a este, que era una taquicardia ventricular monomórfica. Se da una descarga de 200 joules, se continúan las maniobras de reanimación, se termina ese ciclo y detectamos que hay presencia de pulso y hay un ritmo sinusal en el monitor. Tomamos este electrocardiograma inmediato, después de los 2 minutos del show del paro cardiorrespiratorio presenciado. Igual, nos tocó un infarto inferior, ¿no? Vemos en D2, D3 y ABF elevación del segmento ST. Vemos aquí en cara B1, en B1, B2 y B3, que se extiende hasta B4, depresión del segmento ST. Probablemente sí tuvimos que haber tomado unas derivaciones posteriores. Se trataba de probablemente un infero posterior o posterior inferior. Pero bueno, por el contexto clínico que todo el mundo estuvo movilizándose, el paciente ya no lo movilizamos, no se tomaron las posteriores, sí alcanzamos a tomar las derivaciones derechas, este es B3R y B4R, en el cual no vemos elevación, no vemos que tenga una extensión eléctrica a ventrículo derecho. Entonces volvemos al mismo algoritmo, que eso recuerden que siempre lo tenemos que estar haciendo de forma mental. Un paciente con clínica, que sí tenía dolor en epigastrio, pero que en ese momento sí tenía otra patología, que era una pancreatitis que se documentó, se diagnosticó y todo. Tuvimos prácticamente una muerte súbita abortada, un paciente que se detectó con una arritmia letal, se dio reanimación cardiopulmonar, salió al primer ciclo, y un electro que posterior a eso ya tiene una elevación del segmento ST. Entonces, síndrome isquémico coronario con elevación del segmento ST en cara inferior, no tomamos las posteriores, pero inferior hasta este momento, y ya se tomó troponina, pero no la esperamos. En el contexto que tenemos un paciente con clínica y electrocardiograma, porque la familiar sí nos había dicho, oye, es que ya le iban a subir, y en eso tuvo un dolor mucho más intenso, y en ese momento pasó prácticamente todo el relajo. Le tenemos que ofrecer una terapia de reperfusión, y ahí otra vez la misma pregunta. ¿Puedo yo pasar al paciente a una ICP en menos de 120 minutos? En ese momento sí lo teníamos disponible, sí teníamos a todo el personal involucrado para poderlo pasar de forma inmediata. Igual que en el otro caso, de forma previa se da todo el tratamiento farmacológico y antiisquémico óptimo, y pasamos al paciente a cateterismo. Ay, qué bueno que me abrió porque hace rato no me quería abrir. Entonces aquí vemos una proyección. No soy hemodinamista, pues si algún hemodinamista me está viendo aquí, le voy a dar de la forma más sencilla porque soy urgencióloga. Vemos una proyección en el cual vemos aquí, esta es la descendente anterior, la circunfleja que viene para acá. Recuerden que habíamos hablado que en el 2008 el paciente tuvo un infarto, que se colocó un stent. No sé si alcancen a ver prácticamente este churrito que vemos aquí es el stent, y como el flujo se ve obstruido, ahí se ve prácticamente amputada la arteria, no pasa el flujo, a diferencia del flujo que tiene la descendente anterior, que se ve un flujo bastante bien, que los hemodinamistas y los cardiólogos lo llaman un flujo TIMI3, un flujo bueno. Y aquí no lo vemos bien, o sea, probablemente están hablando y que sí se diagnosticó posterior, eso ya se lo pasó a forma de complemento del caso, pues tenía trombosis del stent. Se toma un electrocardiograma posterior a salir de la sala de hemodinamia. Pues sí, todavía vemos la elevación, se reperfundió el vaso, se abrió el stent, ahí vemos presencia de ENDA-Q, sale la troponina que tomamos después del paro, 35,000, sin duda. No nos íbamos a esperar a la troponina, nada más se los doy como dato adicional. ¿Y a qué punto voy? A que en ocasiones no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. A veces subestimamos, por ejemplo, en este paciente pudo haber sido que el dolor ya nos estaba hablando posterior a su ingreso, pero que el dolor empezó a intensificar y que le echamos un poquito más la culpa a la pancreatitis, pero que había un antecedente muy importante, que era el infarto previo que había tenido, la colocación del stent. Y si hablamos de pancreatitis, hablamos de un montón de situaciones metabólicas y circulatorias que pasan dentro de la patología de pancreatitis. Hablar de esto sería hablar de otro tema totalmente adicional y extender un poco más la plática, pero vean la cantidad de cambios que puede haber cardiovasculares en el contexto de un paciente con pancreatitis aguda. Entonces no subestimemos en los pacientes que tienen antecedentes y llegan a tener pancreatitis aguda todo lo que puede llegar a pasar. No es que no se haya diagnosticado, probablemente el paciente ni siquiera ingresó con el infarto, más bien se infartó en nuestra cara y estuvo bien porque, no por el paciente, sino estuvo bien lo que pasó y cómo se desarrolló porque fue presenciado
y se pudo abortar, se pudo dar un tratamiento y terapia adecuada en tiempo y forma. Hay estudios que respaldan toda esta información en el cual sí un paciente con pancreatitis puede tener incremento en el riesgo de presentar un infarto agudo del miocardio. De forma general, muchas interleucinas 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral, son factores proinflamatorios que se generan en la pancreatitis aguda y que pueden llegar a generar pues de todo esto que pasó, ¿no? La disminución de la perfusión coronaria, daño miocárdico directo por las enzimas proteolíticas, daño parasimpático y desbalance hidroelectrolítico que llevó en este momento a que tuviera una trombosis intrastent. Y los estudios que se han desarrollado y estudiado esto ven un incremento en la trombosis de las arterias coronarias y que generalmente los pacientes que llegan a presentar pancreatitis aguda y después un infarto agudo del miocardio pueden presentar mayor incidencia de presentar un infarto inferior o un espasmo coronario. Entonces es muy importante que no olvidemos que la presentación clínica y las alteraciones del electrocardiograma pueden causar confusión, ¿no? En ocasiones puede ser por la propia pancreatitis, o no, lo que le duele es lo de la pancreatitis y no sea por un infarto agudo del miocardio. Pero nunca subestimemos que también pueden estar las dos cosas, que pueden coexistir ambos procesos. ¿Qué fue primero? Probablemente no lo lleguemos a ver, como con la pancreatitis y la citoacidosis y otras muchas patologías que serían de gran ejemplo. Y aquí lo más importante, los antecedentes importantes del paciente, la sospecha clínica y los cambios electrocardiográficos que estamos viendo posterior a que el paciente salió del paro. Y los biomarcadores que pueden ser de gran ayuda si es que se tenga la sospecha. En el caso de que no hubiéramos visto esos cambios electrocardiográficos, pero fue un paciente que presentó un paro cardiorrespiratorio, y fue abortado, que le fue bastante bien en el paro, pues sí sugerir, si no vemos esa elevación, los biomarcadores para poder guiar más el tratamiento. Esta es la importancia del segundo caso. Y vamos por el último, que sería paciente masculino de 42 años, sin antecedentes patológicos, prácticamente sano. Aquí nos llama la atención que es un paciente joven. Los otros dos casos que habíamos visto era de la sexta y séptima década de la vida. Séptima y octava, perdón, década de la vida, es un paciente joven. Igual parece que le pasó a pocas cuadras del hospital, 40 minutos previos a su ingreso, iba corriendo, realmente se estaba dedicando a hacer una actividad física, regularmente realizaba actividad física y de hecho se estaba preparando para un maratón. Entonces, pues no era sedentario, no tenía patológicos personales, inicia con dolor precordial 9 de 10, muy intenso, descarga enérgica, diaforético, y los signos vitales cuando ingresa, pues prácticamente dentro de parámetros normales. Una TA 110/70, una frecuencia 72, una respiratoria de 19 y saturando al 96%. Igual, mismo electrocardiograma de forma inmediata en los primeros 10 minutos, en el cual estamos viendo que se parece mucho a los anteriores, ¿no? Y son electrocardiogramas totalmente diferentes, pacientes aislados. B1, B2 y B3 hasta B4, depresión del segmento ST, que nos hace pensar que probablemente tenga las posteriores. Ahorita vamos a ver de este paciente si tenemos posteriores. Y en D1, D2, perdón, D3 y ABF vemos una elevación que apenas si se percibe, pero ya es mayor a 0.1 milivolt, que eso ya es significativo. Una misma cara, entonces tenemos una elevación del segmento ST en la cara inferior. Le tomamos posteriores, derivación B7, B8, B9, en el cual, acuérdense que para hacer de forma significativa, nada más medio cuadrito. Y aquí también, es más, sin medirlo, se ve que tiene una elevación, ¿no? Entonces, un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST postero inferior. Las derivaciones que debemos de tomar es lo que marcan las guías. Si tenemos un paciente con sospecha de un infarto agudo del miocardio en cara inferior, tenemos que tomar derivaciones derechas para ver si involucra el ventrículo derecho, tiene extensión eléctrica del ventrículo derecho, y las posteriores para ver que no sea un postero inferior. Igual es un paciente que tenemos que mandar a reperfusión. A todos los pacientes que tengan elevación del segmento ST, se les debe de ofrecer sí o sí reperfusión si están dentro de las primeras horas. Ahorita lo vamos a ver en cuanto a lo que marcan las guías y la evidencia. ¿Qué terapias de reperfusión tenemos? Ya lo hemos ido desarrollando también en los otros dos casos, pero vamos a ahorita incrementar un poquito más esta plática. Tratamiento farmacológico, que sería fibrinolisis, que es lo que más nos gusta a todos porque lo hacemos en el servicio de urgencias, pero vamos ahorita a ver qué es lo mejor para el paciente.
la angioplastia primaria y la terapia fármaco-invasiva, que es prácticamente si no tenemos a la mano una angioplastia primaria, podemos someter al paciente a fibrinolisis y ya después mandar una angioplastia para ver esas coronarias, siempre y cuando, o sea, con la finalidad de no retrasar el tratamiento. ¿Qué es lo que nos marcan las guías, las últimas guías del 2023, que incluso ya no hablan solamente de infarto con, sino también de angina inestable y de infarto sin elevación? Indicación 1A, sí o sí, a todos los pacientes que tengan un infarto con elevación del segmento ST, se les debe dar tratamiento de reperfusión en las primeras 12 horas de duración de los síntomas. Por eso es que siempre preguntamos tiempo, que va a ser muy diferente en stroke y en tromboembolia pulmonar. Son casos totalmente similares en algunas cosas, diferentes en muchas otras. Se recomienda dar una estrategia de ICP primaria en lugar de trombolizar a nuestro paciente, si es que tenemos disponible el tratamiento en los primeros 120 minutos, como lo hemos ido desarrollando en el algoritmo de los tratamientos de los casos previos. Si por alguna cuestión esa ICP se retrasa, podemos y debemos someter al paciente, si no hay ninguna contraindicación, someter al paciente a tratamiento de trombólisis también en las primeras 12 horas de haber iniciado el tratamiento. Todos estos tienen la misma evidencia, ¿ok? Si por alguna razón la ICP se retrasa, lo ideal es pasarlo a trombólisis. Ahora, si nosotros, ¿por qué las guías respaldan que primero la ICP y después, de segunda opción, trombolizar a nuestro paciente? Porque hay evidencia que sustenta que es mejor pasar a ICP al paciente que trombolizarlo. Y cuando estuvo el boom de toda hemodinamia, de las alas, de cateterismos y demás por allá de los 2000, pues tuvieron muchos estudios, que nos llevaría mucho tiempo hablar de todos ellos. Quiero hablar de este porque es un estudio como multicéntrico, estuve en 23 centros donde se hizo este estudio, cerca de 7,700 pacientes fueron utilizados, en el cual compararon un cierto porcentaje, pacientes que pasaban directamente a ICP y cierto porcentaje que pasaban o se les realizaba trombólisis en el servicio de urgencias. Y aquí querían ver qué era mejor, ¿no? En cuanto a mortalidad, a quienes les iba con mayor mortalidad y a quienes no, quienes tenían isquemia recurrente, quienes tenían mayor riesgo de sangrado y quienes tenían eventos vasculares cerebrales recurrentes. Entonces vieron que todos sus objetivos primarios y secundarios eran mucho mejor en aquellos pacientes que se pasaban directamente a trombectomía, que se pasaban directamente a ICP. ¿Qué es lo que vieron? Pues dijeron que prácticamente todos los pacientes que tengan un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y que tengan opción temprana de pasarlos a una ICP, pasen, y sería lo mejor para el paciente, les va mucho mejor. Ok, estamos de acuerdo, pero estamos en un mundo, y no nada más le voy a echar la culpa a México, estamos en un mundo donde seguramente no en todos lados tienen salas de hemodinamia 24/7, o probablemente sí la tengan, pero no hay personal, o no hay materiales y demás. Pero tenemos dos opciones viables para reprofundir ese vaso. En el RENACICA 3, que fue un estudio mexicano, evaluaron dentro de todo el proceso de diagnóstico y tratamiento de un paciente con cardiopatía isquémica, evaluaron en dónde estaban como los topes o los frenos o el retraso en el abordaje del paciente. Entonces evaluaron todo este contexto. La sociedad, en su mayoría, ya saben que es un infarto agudo del miocardio. Ellos detectan muy bien. Así sea otra cosa, se torció, un barrito, lo que sea, si le duele el pecho a la paciente o el paciente, van a la sala de urgencias y dices que me duele el pecho y todos le prestamos atención. Eso está muy detectado por la sociedad, que un dolor en el pecho probablemente es un infarto agudo del miocardio. Eso está muy bien, los tiempos están reducidos ya desde hace muchas décadas. Pero hospital ya están muy bien entrenados, muchos están muy capacitados en el diagnóstico temprano, de hecho ya hay muchas ambulancias avanzadas que incluso ya tienen electrocardiograma de 12 derivaciones, o si no, por lo menos un monitoreo que nos dé un poquito el contexto de lo que está tratando, de lo que se está tratando el caso, y hasta ahí también muy bien. Los tiempos eran muy reducidos, similar a países de primer mundo. ¿Dónde es donde vieron en el estudio RENACICA 3 en el contexto de México que había un retraso? Desde que llega el servicio de urgencias y pasa a sala de hemodinamia. De lo que se tarda en el triage, de que se diagnostica, que se junta el equipo multidisciplinario, que la sala esté disponible, que si hay hemodinamista o no, que si no está el proveedor.
Ustedes tendrán en mente muchos más pretextos de los que yo tengo ahorita para darles, en el cual se puede retrasar el tiempo de que llega el paciente a urgencias hasta que tiene una terapia final. Entonces, por ello es que tenemos estas dos opciones y tenemos que estudiar qué es lo que es mejor para nuestro paciente y no retrasar su reperfusión. Ya habíamos hablado en esto, que si hay alguna cuestión que retrase pasar al paciente a ICP, lo que tenemos que hacer es trombolizarlo. ¿Y de qué estamos hablando? De que al paciente le podemos dar una terapia fármaco-invasiva. Lo trombolizamos y le tenemos que ofrecer una angiografía rutinaria. Probablemente no tengamos la sala de hemodinamia en nuestro hospital, lo trombolizamos y lo referimos de forma temprana para que sea candidato a su angiografía. O probablemente la sala estaba ocupada y lo dirigimos ya más tarde, después de haberlo trombolizado, a una angiografía. O al siguiente turno ya es cuando llegue el hemodinamista, lo mismo, ¿ok? Pero no debemos de retrasar la reperfusión en espera de que tengamos la mejor opción, que sería la primera, de que fuera una ICP. Ahora venimos con los estudios. Si ya comparamos la ICP contra trombólisis intravenosa, ahora vamos a comparar esta terapia fármaco-invasiva contra la ICP primaria. ¿Qué es lo que dieron en estos dos estudios importantes? Es que si pasar al paciente a ICP desde que llegaba al hospital, pasarlo a ICP, tardaba más de 60 minutos y no se trombolizaba, era mejor trombolizar al paciente que retrasarlo, o sea que prolongar ese tiempo le iba peor al paciente. Entonces, aquí vieron que a favor de hacer una terapia trombolítica, si es que así va a tardar el paciente. Y en este otro estudio, que fue de Armstrong, en el 2013, fue un artículo que salió en el New England, es que tengo el... Ahí comparó igual, pacientes que, de 1,892 pacientes más o menos, un porcentaje adecuado pasaron directamente a cateterismo y otro porcentaje fueron trombolizados y se les ofreció una angiografía en las primeras 6 a 24 horas. Aquí sus objetivos fueron muerte, choque, insuficiencia cardíaca y reinfarto a los 30 días. Y aquí no vieron ninguna diferencia entre estas dos grandes variables de las cuales estamos hablando. Entonces, si por alguna razón se iba a retrasar el tratamiento de reperfusión con una angiografía, debíamos de trombolizar a nuestro paciente. En este otro gran estudio, que fue un estudio pues bastante grandecito en Canadá, de 3,287 pacientes, prácticamente los dos grupos similares a los otros dos artículos que estábamos hablando. Un grupo pasó a ICP y el otro pasó a trombólisis. En estos estudios, ambos se utilizó tenecteplase. Aquí valoran dos cosas principales. ¿Qué era lo mejor? Si esperarnos o hacer una terapia fármaco-invasiva, y la otra, evaluar el riesgo de sangrado. Porque muchas veces es que con el trombolítico va a sangrar demasiado. Pues en este estudio ya sustentaron que no hay diferencias en cuanto al sangrado. Prácticamente les fue igual a los dos pacientes, si se trombolizaba o se pasaba directamente a ICP. Y la estrategia fármaco-invasiva se asoció con una mejor resolución del segmento ST y mejores resultados en un año comparado con aquellos pacientes que se iba a retrasar la ICP. ¿Ok? Es muy importante que consideremos que es donde se iba a retrasar la ICP. No esperar al paciente a que pase una ICP si es que por alguna razón, incluso externa a nosotros, se iba a retrasar la ICP. Entonces podemos bien trombolizarlos y con calma ya pasarlos a una angiografía, a andar esperando que la sala está disponible. O que me van a decir, sí, pero estos artículos que son en Europa, que son en América, que son en Canadá, tenemos ya también evidencia por nuestros compañeros del Instituto de Cardiología, en el cual prácticamente, menos pacientes, pero prácticamente el mismo estudio en población mexicana. ¿Y qué vieron igual aquí? Que no había inferioridad en si pasabas un trombolítico o pasabas al paciente a ICP, y que había eficacia y seguridad en la estrategia fármaco-invasiva en comparación con la angioplastia, si es que se iba igual a retrasar. Si estás en una unidad donde tienes las dos opciones a la mano y en menos tiempo, pasa el paciente a cateterismo. Si por alguna razón se va a retrasar, hacer la terapia fármaco-invasiva. Y sí o sí, en ocasiones lo trombolizamos y ya no nos lo aceptan en el código infarto. No, pues ya lo trombolizaste, ya para qué me lo mandas. Pero bueno, debemos de luchar, no pelear, luchar, para que esos pacientes se puedan ganar su angiografía después de haberlos trombolizado. Entonces aquí está sustentado
que la terapia fármaco-invasiva es algo que se puede hacer si se va a retrasar la angiografía. Las conclusiones de este caso es que sabemos que, al igual que el stroke, el infarto agudo del miocardio es una enfermedad tiempo dependiente, que no debemos prolongar el tiempo de reperfusión, que aparte nos encanta reperfundir al paciente, tanto a los urgenciólogos, cardiólogos y hemodinamistas. Creo que es una patología que en conjunto y en el tratamiento multidisciplinario nos gusta mucho, y que las estrategias fármaco-invasivas son eficaces y factibles y accesibles todavía, bajo riesgo de sangrado. Ya vieron que no había diferencias en cuanto a una y otra, y que la fibrinólisis trombolizar al paciente con alteplase, tecniteplase, es una terapia vigente que todavía podemos utilizar si es que por alguna razón no tenemos cateterismo disponible. Hasta aquí terminan los casos clínicos. Muchas gracias por su atención. Quedamos pendientes de dudas y preguntas, y quería invitarlos a Emergiendo, que es el blog de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, donde pueden empezar a publicar, que sea una puerta, un primer peldaño para que puedan publicar en revistas ya muy grandes, como la revista también que tenemos en la sociedad, que es una revista indexada. Pueden aquí mandar casos clínicos, infografías y videos de algún caso clínico que les haya gustado, colaboraciones, resúmenes de artículos. Es una plataforma abierta solo para ustedes, para que puedan empezar a practicar en las publicaciones. Y sobre todo que nos vemos en el 36 Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que será en León, Guanajuato, en febrero del 2025. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones,
siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del Campeonato Mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.